Paola Nieto, coordinadora del programa en Ciencias de Datos de la Universidad del Norte, nuestro nuevo pregrado que tiene su primera corte de científicos de datos en este segundo semestre del 2021 y por supuesto con expectativas de seguir creciendo y que la comunidad nos conozca y conozca todas las virtudes, todos los campos de aplicación y todo el desarrollo que tiene un profesional en este campo. En el día de hoy nos acompaña Fernando Escobar. Fernando Escobar desempeña el cargo de Data Lead para la empresa Loca Inc., una empresa de consultoría en todo el tema de manejo de datos ubicada en Silicon Valley. Actualmente pues atiende empresas de diferentes sectores económicos, desde grandes empresas, pero también enfocándose mucho en los startups, otorgándole o brindándole un soporte de grupos de ingeniería que apoye las actividades de data que estén desarrollando estas empresas. Fernando es ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte, certificado en arquitecto de soluciones en la nube y certificado arquitecto de soluciones en la nube AWS y GCP, ¿verdad, Fernando? Así es. Listo, Fernando. Bueno, aprovechar una vez más para todos nuestros participantes y los que van a poder visualizar esta conferencia desde nuestro canal de YouTube para que accedan a www.uninorte.edu.co, estudia con nosotros pregrados y puedan ingresar al link del Ciencia de Datos en donde encontrarán más información acerca de nuestro programa. Sin más preámbulos, te doy la bienvenida a Fernando. Muchísimas gracias por tu compañía en la tarde de hoy. Hola a todos, muchas gracias por su tiempo, por estar acá. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, sí, así como contaba Paola, digamos que tengo una experiencia en toda la parte de consultoría de datos, de ir hacia donde las empresas, ver sus necesidades y a partir de eso generar soluciones que estén adaptadas a lo que necesitan y hacia dónde quieren ir. Empiezo compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, claro que sí, adelante. Ok. Dame un segundo. Está perfecto. Aquí sí está. Compartir y compartir. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a darle presentar acá. Listo. Entonces, empezamos. Ingeniería de datos en la nube aplicado al área de marketing. Quiero empezar antes de, entonces, la forma como la presentación está estructurada es, primero vamos a dar un poco de contexto sobre dónde encaja la ingeniería de datos en todas las, en el resto de las disciplinas de datos y hablando un poco sobre qué es la ingeniería de datos como tal y por qué aplicamos ingeniería de datos en la nube y después de eso empezamos con el caso aplicado al área de marketing, un caso real, por cierto. Entonces, empezamos primero con hablando un poco sobre los pilares de datos como disciplina. Entonces, digamos que no hay un consenso completo sobre esto, pero estos son como los tres pilares donde podemos encajar las diferentes disciplinas de datos. Entonces, tenemos el análisis descriptivo, que es la parte de data analysis. Tenemos la parte del análisis predictivo, que es lo que se conoce como data science, y está la ingeniería de datos, que es data engineering. Entonces, acá como vemos en este gráfico de acá abajo, digamos que se parte en el pasado, en el ahora y en el futuro, donde la parte de análisis descriptivo
pertenece a todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió en el pasado, donde queremos ver con los datos que tenemos qué ha pasado, queremos saber qué patrones encontramos en diferentes transacciones y en diferentes hechos y acciones que ya han ocurrido. Esa es la parte del análisis descriptivo. Luego pasamos a la otra parte, que es la parte del futuro, que entonces es la parte de análisis predictivo, donde entonces tomamos todo lo que ocurrió en el pasado para construir modelos que nos permitan de alguna forma con un grado de probabilidad alto predecir una acción, un número o un actuar de los usuarios como tal. Y la ingeniería de datos es transversal a todo esto. La ingeniería de datos la ingeniería de datos se encarga de la recolección de la información, conectar diferentes puntos, hacer transformación, limpieza, todo este tipo de cosas relacionadas con tener la data en su mejor punto y luego llevarla hacia un estado que le sirve más a diferentes usuarios finales. El usuario final puede ser un usuario de negocio o también puede ser un usuario de Machine Learning, donde ya la data está lista para hacer todo el tema del modelado. Esto es un poco lo que les contaba, la ingeniería de datos es transversal. Y este es como la parte gráficamente es lo que les estaba comentando, que tenemos la parte de las fuentes de datos, que pueden ser sistemas de archivos, bases de datos, objetos de diferentes archivos de diferentes formatos, archivos JSON, archivos CSV, o bases de datos, o APIs que vienen de terceros, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es la parte de las fuentes de datos. Luego venimos a la parte de la ingeniería de datos, donde lo que hacemos es toda la parte de limpieza, ETL, que es extracción, transformación y carga, feature engineering, que es la parte de generar nueva información o nuevos puntos, nuevos datos a partir de datos que ya vienen. Entonces, combinando 2 o 3 datos que vienen de diferentes fuentes, yo formo uno nuevo. Eso es un poco a lo que se refiere el feature engineering y con el resultado final, donde tenemos, digamos que, habilitar a un usuario final una data ya limpia y transformada para diferentes casos de uso. Así como podemos ver acá, puede ser dashboard, exploración de datos o parte de machine learning. Ahora, dentro de la ingeniería de datos hay una parte que se llama la orquestación de datos. Entonces, ¿a qué se refiere la orquestación de datos? La orquestación de datos es cómo automatizamos el proceso de ir a una fuente de datos, transformarlos y llevar los resultados a un destino. Es decir, la ingeniería de datos no es simplemente saber cómo se va a realizar ese proceso, sino también de automatizarlo, ¿sí? Que no dependa de que se tenga que realizar un proceso manual o de que todos los días a tal hora alguien tiene que estar pendiente y ejecutar el proceso, sino cómo realmente automatizamos todo este proceso de ingeniería de datos. Eso es orquestación. Entonces, en la parte de la orquestación de datos, ya nos vamos metiendo un poco más en temas de herramientas. En la parte de orquestación de datos tenemos las siguientes herramientas. Tenemos Apache Airflow, tenemos Stitch, K2View y Metaflow. Son herramientas que permiten hacer todo el tema de ingeniería de datos y la parte de la automatización. No solamente, es decir, no solamente es la parte de no solamente es la parte de poder tomar la información, transformarla y llevarla a un lugar, sino también cómo automatizamos eso, cómo orquestamos ese proceso. Es un proceso que se debe ejecutar cada vez que un trigger externo la inicia, o es cada hora, o es cada 5 minutos, o es todos los días a cierta hora. Digamos que todo ese tema de cómo automatizamos todo el proceso. Y de todas estas herramientas, digamos que la que actualmente más se está utilizando en diferentes procesos de orquestación es Apache Airflow.
porque Apache Airflow tiene una interfaz muy fácil de entender y su forma de generar la orquestación de datos es a través de código Python. Entonces, digamos que ya cuando estamos en el ámbito de data, escuchamos mucho sobre Python y cómo Python nos ayuda para hacer muchas cosas, sea en la parte del análisis descriptivo o el predictivo. En la parte de data engineering también se utiliza muchísimo y Apache Airflow te permite hacer toda una orquestación de datos con código Python, por lo cual encaja muy bien en todas pues en todo este ámbito de los datos. Ahora hablamos sobre orquestación de datos en la nube. Entonces, tenemos pasamos de ingeniería de datos, la parte más general, luego pasamos a orquestación de datos, que es un proceso que hace parte de la ingeniería de datos, y ahora en dónde ejecutamos esta orquestación de datos. Entonces, la orquestación de datos en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque acá muestro dos ejemplos, AWS y GCP se han encargado de tener sus productos de orquestación de datos y de diferentes cosas que no tienen que ver con datos, pero manteniéndonos en el ámbito de datos, se han encargado de tener unos productos que, aparte de ser compatibles con herramientas como Apache Airflow, por lo menos que es una tecnología open source, eh, aparte de tener compatibilidad con este tipo de tecnologías open source, ofrecen escalabilidad, rendimiento y facilidad de uso. Sobre todo los dos primeros son súper importantes para cuando estamos hablando de procesos de ingeniería de datos. Entonces tenemos la parte de escalabilidad, que es muy importante, que no sé, que si un proceso está procesando, no sé, 100 gigabytes de datos, lo haga de la misma forma que si de un momento a otro este requerimiento sube, por ejemplo, a 500 gigabytes, ¿sí? Poder escalar a medida que tu información también escala. Eso es como en cuanto a la parte de escalabilidad. En cuanto a la parte de rendimiento, tenemos que hace match como con la parte de escalabilidad. Hola jóvenes, ¿cómo están? Permítanos, por favor, unos minutos. Fernando tuvo un pequeño inconveniente de conexión para continuar con nuestra conferencia. Hola, listo, ya volví. Problemas de conexión, pero ya estamos. Voy a volver a compartir mi pantalla donde estábamos. Listo. Claro que sí, Fernando, no te preocupes, por acá les comunicamos a los jóvenes para continuar ahora. Buenísimo. Entonces, compartir y aquí está. Perfecto. Compartir pantalla. Ahí está. Y presentación. Listo. Entonces, estábamos hablando sobre por qué en la nube, la parte de orquestación de datos, por temas de escalabilidad, rendimiento y facilidad de uso. Donde AWS y GCP pues se han encargado precisamente de esto, donde uno no tiene que preocuparse tanto por
sostener como esa infraestructura que sostiene estas soluciones de orquestación, sino que ellos se encargan de escalarla y que mantengan un muy buen rendimiento, sea que la carga de datos sea poca o sea mucha. Esa es, digamos, que la razón de por qué hacemos la parte de orquestación de datos en la nube. ¿Listo? Entonces, ahora sí, teniendo como ese preámbulo, quería darles como ese preámbulo de cómo encaja la ingeniería de datos dentro de todo el ámbito de datos y hablar un poco sobre orquestación y orquestación de datos en la nube, para entonces ahora sí hablar sobre la parte de cómo aplicamos esto, en este caso, cómo lo aplicamos al área de marketing. ¿Listo? Entonces, el problema a resolver. Entonces, vamos a contextualizar un poco cuál era la situación. Entonces, en una compañía X, los usuarios acceden a una página web para dejar sus datos y poder ser contactados con la finalidad de refinanciar su préstamo de automóvil. Entonces, es una empresa que está en el ámbito financiero y que se encargan de refinanciar préstamos de automóvil. Estos usuarios son contactados por un agente y la información entra a un sistema construido in-house, un CRM que fue construido por ellos mismos para manejar todos los casos de uso de la empresa. Cuando el usuario es favorecido por validaciones tanto manuales como automáticas, pues hacen todo la parte del perfilamiento, del score de crédito y todo esto del usuario. Si el usuario se ve favorecido por todo esto, se le realiza una oferta. Y si el usuario acepta, es marcado como un usuario refinanciado. Entonces, digamos que ese es como el objetivo de la empresa, de llevar los usuarios a que quieren ser contactados hasta hacer todo este tipo de validaciones al ser contactados por un agente y al final presentarles una oferta que por supuesto les mejora sus condiciones, las condiciones del préstamo que tienen actualmente para refinanciarlos y así volverlos en, digamos, como en este objetivo final que es tener usuarios refinanciados, usuarios que aceptaron la oferta y ahora están siendo refinanciados por esta nueva empresa. Ahora, el pedido del área de marketing. Entonces, desde el área de marketing realizan campañas en línea con Google Ads, como muchas otras empresas lo realizan, para atraer clientes, para que conozcan la web y que las personas interesadas en este tipo las personas que estén interesadas en que sean refinanciados, dejen sus datos y sean contactados. Digamos que esto es como lo que en la parte de marketing se llama top of funnel, como la parte de arriba del embudo de conversión. Entonces, en la parte de arriba del embudo de conversión está que por lo menos el usuario llegue a la página y deje sus datos para ser contactado. Entonces, para saber cuáles campañas funcionan mejor y colocar más dinero hacia estas, es decir, en la parte de Google Ads, el área de marketing maneja un presupuesto y quiere saber qué campañas están funcionando mejor o peor con respecto a cuántos usuarios refinanciados están trayendo. ¿Sí? Es decir, qué campañas me están trayendo los mejores usuarios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿O cuál era el problema? Que la página web, entonces tenemos la página web que no se habla con el sistema del CRM construido in-house, donde están la información de los refinanciados y tampoco se habla con Google Ads. Entonces tenemos tres fuentes de información que no se hablan. Entonces, acá es donde la ingeniería de datos es un caso de uso, pues se aplica perfectamente para lo que requiere la empresa, que es poder conectar todos estos sistemas y a la final poder decirle a marketing cuáles son las campañas, cuáles son las iniciativas de marketing en cuanto a Google Ads que mejor están funcionando para los usuarios. Que mejor. Entonces, tenemos acá cuál es el flujo del proceso. Entonces, el flujo del proceso es, tenemos una publicidad web de Google Ads, tenemos una publicidad web, así como cuando estamos buscando algo, no sé, de pronto alguien busca refinanciar mi vehículo o algo así, entonces les llega, se les muestra la publicidad web en Google Ads. Luego de esa publicidad, entonces digamos que la persona le hace clic a la publicidad y llegan a la página web. Entonces ahí en la página web, pues si les llama la atención la página, la empresa, ven que es una empresa que pues con la que sí le gustaría continuar y dejar sus datos para ver cómo es el tema,
Entonces, ahí en la página web dejan sus datos y todo para después ser contactados por un agente refinanciador, y este agente le termina de hacer unas validaciones, le pide unos documentos, pues le pide todos los documentos que se necesitan para el tema de, pues todos los documentos pertinentes para al final poder hacer todo el estudio de ese vehículo que va a ser refinanciado en este caso, y con otras preguntas, otras validaciones, pues para validar el perfil crediticio de la persona. Y toda esa información la suben al CRM, que es esta parte de acá. Entonces, de página de un resultado de Google, se le muestra una publicidad, llegan a la página, de la página son contactados y este contacto genera una información en el CRM. ¿Listo? Entonces empezamos a resolver el problema. Ya, lo primero, lo más importante, lo primero es conocer el flujo del proceso. Esta parte es súper crucial, aún sin entender qué tecnologías hay por debajo, sin saber muy bien si por debajo hay una base de datos, hay unos archivos CSV manuales o cualquier otro tipo de cosas. Lo primero es entender el flujo del proceso. Entonces, este es el primer paso. Listo. Teniendo esto, entonces ahora empezamos a resolver el problema. Entonces, lo que vemos es que tenemos tres fuentes de información que debemos conectar. Tenemos los eventos de la página web. Entonces, los eventos de la página web son con una herramienta como Segment, por ejemplo, o con el mismo Google Analytics. Es posible sacar como logs de información donde dice como este usuario llegó a nuestra página gracias a esta publicidad, gracias a este Google Click ID. Entonces, digamos que cada vez que se le hace clic a una publicidad de Google, eso genera un Click ID que es único para cualquier persona. Entonces genera un Click ID y eso llega a la página. Entonces la página recibe esa información y dice, ok, este usuario está aterrizando en mi página gracias a este Click ID. Y ese Click ID está atado a una campaña en particular en Google Ads. Entonces ahí empezamos como a tejer y empezar a unir todo. Ok. Entonces tenemos los eventos de la página web, lo que se llaman los logs, que pueden estar en archivos planos, siendo almacenados en algún tipo de data lake, o pueden estar dentro de una base de datos también. Pero entonces ya ahí tenemos el punto de entrada, que es que este usuario entró o aterrizó en nuestra web gracias a este Click ID. Luego, a partir de eso, tenemos cuando el agente se comunica con la persona y empieza a llenar toda su información y todo este tipo de cosas, y al final ven que tienen un perfil positivo, un perfil crediticio positivo. Entonces se le hace una oferta, y si el usuario acepta la oferta, se convierte en un usuario refinanciado. Entonces ahí tenemos el otro punto, el otro dato que necesitamos, que es los usuarios que han sido refinanciados. Entonces, acá empezamos a unir otra vez. Entonces, desde eventos de la página web, yo tengo que este user ID que me dejó este correo para ser contactado, vino de esta campaña, y después de un tiempo estoy viendo que en el CRM ese mismo usuario con ese mismo correo está siendo marcado como refinanciado. Ok, entonces ya tengo cómo unir la parte de el Google Click ID, la campaña, saber qué usuario es, saber que llegó a nuestra web gracias a esa campaña, saber que es un usuario refinanciado. Ok, entonces ya tengo esa parte que antes estaba, digamos que estaba separada. Ahora ya empiezo a unir esa parte. Y la tercera parte, que es Google Ads. Entonces, que yo, al saber esa información de saber que este usuario que vino gracias a esta campaña, este usuario que vino gracias a esta otra campaña ha sido refinanciado, decirle a Google Ads, este señor ha sido convertido, este señor es un usuario, esta persona es un usuario que ha sido refinanciado, por ende es un usuario que ha sido convertido. Es decir, este es un usuario al cual le voy a informar a Google Ads que este usuario es un usuario de calidad. Sí, es un usuario que ha sido convertido a la acción que yo necesitaba que se convirtiera, que es ser refinanciado al final. Listo. Entonces, ahí tenemos las tres fuentes de información. Ahora, hablando un poco ya sobre las tecnologías y la parte técnica de lo que vamos a empezar a integrar, vemos que para poder tener
para poder darle una solución a combinar estas tres fuentes de información, vamos a necesitar un repositorio central de datos, lo que llamamos un data warehouse o puede ser un data lake también. Necesitamos un repositorio central y un orquestador de datos. Recuerdan hace unos minutos que estaba hablando sobre la orquestación de datos. Entonces acá vamos a necesitar un repositorio central de datos y un orquestador. Y preferiblemente en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque con esto vamos a asegurar que la implementación que hagamos va a servir para cuando tenga un flujo de usuarios, para cuando tenga un flujo de 1000 usuarios o para cuando tenga un flujo de 100,000 usuarios. Porque la nube se va a encargar de escalar esta solución para mí. Entonces, para la parte del repositorio de datos, nos enfocamos en la parte de Google BigQuery, que es una solución de Google, que es un data warehouse, donde digamos que la idea es tener en un solo lugar diferentes fuentes de información. Entonces, ¿qué vamos a tener en Google BigQuery? Me devuelvo a la diapositiva anterior, vamos a tener estos dos primeros. Vamos a tener los eventos de la página web y vamos a tener la información de los usuarios refinanciados que vienen desde el CRM. Entonces, estas dos fuentes de información que antes vivían de forma separada, los voy a juntar acá en el Data Warehouse. ¿Listo? Y para orquestar todo el tema de tomar la información de aquí, tomar la información de acá, hacerlas homogéneas y colocarlas en un Data Warehouse y después llevarlo hacia otra parte, como todo ese eh, toda esa parte de orquestación, vamos a utilizar Google Cloud Composer, que Google Cloud Composer no es sino eh, un container que funciona con Apache Airflow. Es decir, está Apache Airflow, que es una solución open source del grupo Apache, donde digamos que tiene una serie de librerías y una aplicación que permite hacer toda la orquestación de datos, pero pues te dan la solución así, te dan la solución donde tienes que implementarla dentro de un servidor y asegurarse que el servidor tenga la capacidad suficiente para todos los llamados que le van a hacer, todas las entradas y todas las salidas que debe hacer. Entonces ahí es donde entra a jugar Cloud Composer. Cloud Composer toma ese proyecto open source de Apache Airflow y lo coloca dentro de unos servidores con un rendimiento súper bueno y que pueden escalar a la necesidad, donde simplemente si ya tenías un proyecto de Apache Airflow en un servidor pequeño, en un servidor de pruebas, un servidor local, lo pasas a la nube y con eso enseguida queda la solución escalada a un nivel empresarial, a un nivel que puede soportar cualquier tipo de cargas. Entonces, para eso vamos a utilizar Cloud Composer. Ahora, ahora sí, entonces, ahora uniendo todo esto, ¿cómo se ve? Entonces tenemos Apache Airflow, que es nuestro orquestador, va a aparecer en varias etapas. Entonces, con Apache Airflow vamos a juntar las dos fuentes de información que son fuentes que no son homogéneas, porque esto viene en forma de archivos logs, archivos que tienen que ser leídos, y esta parte de CRM es una base de datos relacional. Entonces tenemos archivos, base de datos, los conectamos a través de Airflow, con Airflow los juntamos la información de ambos y los colocamos en BigQuery, que es nuestro repositorio central de datos. Entonces, ahí en Google BigQuery, entonces ya tenemos, por simplificarlo un poco, tenemos ya entonces las dos tablas, pero las tenemos en un mismo lugar. Entonces tenemos la tabla de eventos web y tenemos la tabla de usuarios refinanciados que vienen desde el CRM. Entonces, pero los tenemos en el mismo lugar, lo que significa que podemos fácilmente construir un query que nos permite saber este usuario que aterrizó en nuestra web gracias a este Google Click ID fue refinanciado tanto tiempo después, no sé, a los 15 días, pero sé que es el mismo usuario, porque entonces ya tengo las fuentes de información en un solo lugar y puedo saber si se trata del mismo usuario. Entonces, teniendo esta información de Google Click ID, el usuario
y el hecho de que fue refinanciado, entonces con eso utilizamos otra vez Apache Airflow para decirle a Google Ads, Google Ads, este Google Click ID me resultó en este usuario convertido a un usuario refinanciado, que es lo que yo necesito. Y este Google Click ID internamente, Google sabe que pertenece a esta campaña que se lanzó, a esta campaña, a este grupo de campañas, a todo este tipo de cosas. Entonces, otra vez, el Google Click ID es un ID único que se genera a partir de cada vez que hay una impresión, un clic del usuario y llega a la web. Entonces, a partir de los eventos de la web, sé que un usuario que después dejó sus datos, pero al momento de haber aterrizado en la web, lo hizo gracias a este Click ID. Y ese Click ID está atado a una campaña en Google Ads. Entonces, así es como, digamos que haciendo como el diagrama, así es como se ve. Juntamos las fuentes de información, las colocamos en un repositorio y con ese repositorio entonces ya podemos mezclar la información, ya podemos, ya podemos mezclar la información y saber los usuarios que han sido refinanciados, de dónde vinieron. De dónde vinieron, en qué sentido, es de qué campaña. ¿Y cómo sabemos de qué campaña vinieron? Gracias al Google Click ID. Y esa información se la enviamos nuevamente a Google Ads a partir de APIs que Google Ads expone una dirección de API a donde se le puede enviar la información y decirle, este Google Click ID me resultó en un usuario convertido, en un usuario refinanciado, que es lo que yo necesito. Y eso Google Ads lo toma y lo asocia a una campaña y pues lo asocia a una campaña, a un presupuesto, a un todo. Entonces, ya teniendo todo esto orquestado, es una orquestación que en el caso particular de este cliente se automatiza corriéndolo cada hora, es decir, cada hora se toman los eventos de la web, los eventos de refinanciados de CRM, se mira cuáles usuarios han sido refinanciados y se le envía la información a Google Ads. Entonces, toda esa automatización está construida a partir de este diagrama. Y entonces, con esto, ¿cuál es el resultado? Pues tenemos el problema resuelto, porque habiendo unido las diferentes fuentes de información de la compañía a través de un orquestador y un centralizador de información, hemos resuelto el problema de saber cuáles campañas están trayendo los mejores usuarios, lo cual optimizará el tiempo y dinero de marketing para poder atraer más y mejores usuarios. Todo esto desde la ingeniería de datos. Entonces, ahí está. Estado inicial, tenemos 3 sistemas desconectados que no se hablan entre sí. La ingeniería y el estado final, la ingeniería de datos hace que estos 3 sistemas se hablen entre sí con el resultado final de negocio de un mejor aprovechamiento de los recursos del área de marketing, sabiendo qué campañas están funcionando mejor. Y eso es. ¿Preguntas? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien. Bueno, aprovechamos este espacio para que nuestros participantes puedan alzar la mano a través de la opción que tenemos por esta herramienta y así poderles habilitar el micrófono para su participación. Perfecto. Bueno, Fernando, mientras que algunos se nos anima, a mí sí me gustaría preguntarte algo. Tuvimos la oportunidad de hablar unos minutos antes del inicio de la reunión y me gustaría que nos contaras sobre tu experiencia como consultor. Ahora mismo, pues nos tocaste un tema súper interesante, sobre todo por la aplicabilidad. La ciencia de datos no es solamente hacer los cálculos o el algoritmo, no, sino qué traduce y qué historia cuentan esos números. Y creo que en el ejemplo estuvo súper detallado y súper bien descrito, pero ahora me gustaría que nos compartieras un poco esa experiencia como consultor, cuáles son como los puntos más álgidos que deben de tener en cuenta un científico de datos que quiera dedicarse a la consultoría, cuáles son esos tipsitos que tú desde
tu actividad con tantas empresas de diferentes sectores les podrías dar a nuestros jóvenes? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, ¿qué tips se me ocurren en estos momentos? Bueno, hablar un poco sobre todo el ejercicio de la consultoría. Entonces, el ejercicio de la consultoría es, am, pues tiene diferentes matices dependiendo del tipo y tamaño de la empresa, pero en términos generales podemos hablar de una consultoría cuando llegamos a donde un cliente que tiene una necesidad en particular y digamos que la primera parte es saber cuál es el estado actual de su infraestructura, de la solución que tienen ahora mismo, ¿sí? Entonces, hemos tenido casos donde, digamos, llegamos a donde una startup y es un escenario diferente porque no tienen nada construido y hay que construir todo de cero. Entonces, ahí empezamos a construir como preguntándole a los diferentes dueños de producto, a las personas de marketing, a las personas de financiera, como cuáles son los requerimientos. Estoy hablando específicamente de la parte de datos, obviamente. También hay todo un componente en la parte de construcción de la app, de UI, UX y todo esto. Pero en la parte de datos es ir a donde los diferentes stakeholders que se llaman, a ir a donde cada uno de estos y preguntarles qué cosas le gustaría saber sobre la compañía. Entonces, el área de marketing dice, no, me gustaría saber cuáles de mis campañas les está yendo mejor, o me gustaría saber cuáles son los productos que más se venden, me gustaría saber, tener un análisis de estacionalidad de mis productos, qué productos se venden mejor en cuál día, a cuál hora, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es como la parte de marketing y también un poco de la parte de producto. Hay otra parte de producto que es como la parte de diseño del producto, como cómo mejoro la experiencia del usuario dentro de mi producto. Entonces, no, me gustaría saber a dónde hacen clic los usuarios de primero cuando entran, si primero se van a la barra de búsqueda o si se van al menú, y si se van al menú, qué es lo primero que buscan, o si es como todo ese tema de cómo el usuario está utilizando mi producto. Entonces, eso es desde la parte del área de producto. Y, por ejemplo, desde el área de finanzas, entonces dicen, no, me gustaría saber todos los productos que estamos vendiendo, si se está facturando el IVA, y entonces tener una columna aparte donde esté el ingreso con IVA, el ingreso sin IVA y de cuánto fue el IVA y la persona que facturaron en qué ciudad estaba, como sí, como cuestiones muy del área de finanzas que también tiene como requerimientos en comunes con el área de contabilidad, por ejemplo. Entonces, el ejercicio de consultoría es eso, es reunirse con los diferentes stakeholders de cada una de las áreas y saber qué tipo de información les gustaría saber sobre la compañía. Y cada uno va a tener diferentes requerimientos. Entonces, esa es como la primera parte. Ok, necesitan saber esto. Ahora, después de eso, viene la parte de saber si realmente se están recolectando esos datos que se necesitan para poder servir a todas estas áreas. Si ya se están recolectando, entonces es un tema de organizar, hacer toda la parte de ingeniería de datos y saber cómo, ok, entonces tenemos unos logs por acá donde están las ventas, tenemos unos logs por acá que nos muestran algo, tenemos una base de datos que nos está mostrando a dónde los usuarios hacen clic en el producto cuando llegan, y cuando llegan, desde dónde llegaron, las campañas, todo el tema de marketing. Y es como empezar a hacer como todo ese tema de ingeniería de datos para poder sacar, para poder organizar toda la información que se necesita y ponerla en servicio de la compañía. Digamos que esto es una parte súper importante, que el ejercicio de datos se hace útil en el momento que sirve a la compañía, es decir, sirve un propósito de la compañía. Eh, no es simplemente, es un tema como cuando un científico de datos, dependiendo de la audiencia, debe saber qué tipo de cosas, dependiendo de la audiencia, saber qué tipo de cosas debe exponer. Entonces, si es hacia una audiencia técnica, entonces sí hablar sobre qué tipo de algoritmo implementé para poder hacer el machine learning, para poder hacer este otro, el análisis predictivo, cómo lo hice, cómo esto, lo otro. Pero si es una audiencia, digamos, donde se está hablando
hacia el área gerencial, el área de CEO, CTO, COO, toda esta área gerencial. Entonces ahí la conversación cambia, ahí la conversación es ¿por qué se realizó este modelo? ¿Qué tipo de cosas le está trayendo a la compañía la implementación de este modelo? ¿Qué tipo, cómo la compañía saca provecho de esta implementación que se hizo? Ellos no quieren saber cómo se hizo, sino por qué y qué tipo de cosas, por qué fue útil haber implementado este tipo de cosas hacia la compañía, ¿sí? Donde digamos que la realización de un producto, de un modelamiento, de un análisis predictivo, por ejemplo, va relacionado con un indicador clave de la compañía. Entonces, ahí la conversación es diferente. Entonces, digamos que sí, el ejercicio de consultoría es todo esto. Es como desde la parte inicial de recolección de información que se necesita, que no, construirlo y al momento de exponerlo, o sea, dependiendo de la audiencia, es mostrar por qué este ejercicio que se realizó, este modelamiento o este producto de datos que se construyó fue útil porque le es útil a la compañía de cierta forma. Entonces, eso. Ok, excelente. Te tengo una pregunta, otra pregunta. Sí, ¿Cuál sí, sí. consideras que es uno de los mayores retos que enfrenta un profesional en ciencia de datos? ¿Y qué tip le darías en cuanto a temas de actualización, de preparación, de manejo que deberían de tener en cuenta al momento, pues, de toda su actividad académica? Y una vez pues, nos contestes esa pregunta, le doy paso a la duda de Mariana Castañeda. Perfecto. Sí, entonces, bueno, en cuanto a la parte del ejercicio de la ciencia de datos, ¿qué recomendaciones puedo dar? Pues la recomendación es tener un objetivo claro antes de embarcarse en un proyecto. Entonces, el objetivo claro, entonces en la parte de ciencia de datos vamos a hablar de específicamente de análisis predictivo, la parte de machine learning y todo esto es, ok, la empresa quiere implementar algún tipo de modelamiento de machine learning. Ok, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde, cuál va a ser el resultado de realizar este esfuerzo? ¿Cómo va a ser la compañía diferente a como era antes gracias a este esfuerzo? Entonces, no, es que vamos a hacer un análisis predictivo donde una vez, digamos, siguiendo con el ejemplo del caso real que expuse de esta empresa de refinanciamiento, entonces un análisis predictivo donde una vez el usuario um, deje los datos, digamos que hay un formulario donde se le pide correo, edad, aproximadamente ingresos, aproximadamente egresos y todo pues varias preguntas. A partir de eso hacer un modelamiento, un análisis predictivo y decir esta persona tiene un buen perfil o no tiene un buen perfil. Es decir, una calificación automática previa a que lo contacte un agente. Entonces, un agente refinanciador. Entonces, ¿cuál sería el objetivo cuál sería el objetivo de implementar esto? El objetivo de implementar esto va a ser que en vez que cada persona sea contactada por un agente refinanciador y que algunas personas no tengan un buen perfil o lo que sea, hacer este modelamiento donde puedo predecir con un grado de probabilidad alto si este usuario tiene un buen perfil crediticio o no. Entonces me va a permitir que aprovechar mejor los recursos de ese agente que va a llamar, que va a realizar el contacto pasándole solamente los contactos de aquellas personas que tienen un perfil crediticio positivo. Y de esa forma, pues, se aprovechan mejor los recursos de esa área del agente refinanciador, se aprovecha mejor el tiempo y tenemos mejores usuarios es decir, aprovechamos el tiempo llegando a más usuarios en los cuales realmente estamos interesados en llegar. Entonces, ese sería como el objetivo, ¿ok? Voy a hacer este modelamiento predictivo porque el resultado va a ser que vamos a tener un mejor aprovechamiento de los recursos de esta otra área y vamos a tener un mejor proceso de perfilamiento crediticio. Entonces, es eso. La recomendación es, antes de embarcarse en un proyecto, es saber por qué se está haciendo y cuál es el objetivo final del proyecto. Exacto, entiendo o lo traduzco como hacer todo el planteamiento estratégico
de ese conocimiento técnico que tiene el científico de datos, volverlo estratégico, volverlo o proporcionar siempre como el valor agregado, el cual va a otorgar su estudio. Perfectamente, sí, así es. Ok, perfecto. Bueno, le voy a dar la palabra a Mariana. Mariana, adelante para que realices tu pregunta. Ok, gracias. Bueno, Fabio, yo quería preguntarte, ¿qué consideras tú que es indispensable o más bien de gran ayuda en cuanto a formación académica para un científico de datos desarrollarse en el mercadeo de una manera destacable? Ok, si entendí bien la pregunta es cuáles son, pues desde la parte académica, cosas que pueden hacer para resaltar o para destacarse en la parte del área de marketing, ¿sí? O en general, la ciencia de datos. Creo que... Sí, así es. Ok, entonces, bueno, hablemos sobre, digamos que herramientas para la parte de ciencia de datos, yendo desde lo general hacia lo específico, digamos que ahí lo importante es, empezando desde lo general, la parte de Python es súper importante, digamos que es un lenguaje que tiene muchos desarrollos dentro tiene muchas librerías desarrolladas, librerías de alto rendimiento donde no hay que reinventar la rueda y donde si quiero implementar cierto tipo de algoritmo predictivo, no tengo que hacerlo todo de cero, sino que hay unas librerías que ya están súper optimizadas que pueden ayudar a hacer el desarrollo más rápido. Entonces está la parte de Python y está toda la parte de las librerías de SciPy, toda la parte de las librerías de Scikit-learn y todo ese tipo de cosas. Y ahora, en la parte de marketing, cómo, cómo saber más acerca de esta área y acerca de cómo el área de ciencia de datos puede ser útil para el área de marketing. Entonces me parece esencial en cuanto a lo académico. Google tiene unos cursos gratuitos de la parte de Google Analytics y Google Ads, donde son unos cursos gratuitos donde ofrecen todo el tema, pues todos los conceptos como qué es un Google Click ID, qué es una campaña, qué es un grupo de campañas, qué es una subasta, qué son unas palabras claves, todo este tipo de cosas, digamos que dan un entendimiento general que es muy importante al momento de llegar al área de marketing, es poder hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Y a partir de ahí, aprovechar mejor el tiempo que se tiene cuando se está con el área de marketing y entender sus necesidades. Entonces, eso me parece un buen primer paso, que es entender todo ese lenguaje que está alrededor del marketing y pues hablando más específicamente del marketing online. Muchísimas gracias, Fernando. Aquí yo puedo, bueno, de lo que nos comentabas y de ahora lo que nos compartes, considero que el científico de datos a la final termina muy involucrado en el negocio como tal, que está asesorando, que está acompañando, porque muy probablemente su capacitación a nivel técnica va a ser indiscutible, pero es, como tú dices, algo súper importante, hablar el mismo lenguaje, hablar el mismo lenguaje si estás en la parte financiera, hablar el mismo lenguaje si estás en la parte de marketing, hablar el mismo lenguaje si estás en el sector farmacéutico, si estás en el sector de minería, de petróleo. Considero que eso es uno de las grandes ventajas que tiene un científico de datos que te permite envolverte en todo y también constantemente te está demandando una actualización constante. ¿Cómo has sentido tú eso de tener no solamente que saber la parte técnica de la ciencia de datos, del data science, en todo el tema analítico, sino entender, por ejemplo, un derivado, una financiación, una campaña? ¿Cómo ha sido ese acercamiento con las diferentes disciplinas? Sí, digamos que es algo que en un principio puede parecer como mucho que pues hay que saber sobre el negocio en el que estamos, sobre el cual se va a desarrollar un proyecto de datos,
pero en realidad es un proceso que se disfruta mucho. ¿Por qué se disfruta mucho? Porque le da sentido a la data que está sentada en bases de datos, en archivos, en lo que sea. Digamos que, no sé, si vemos una base de datos de transacciones y vemos que, no sé, hay un tipo de transacción tipo 1, tipo 2, tipo 3, y por cada una, estoy hablando ejemplos cualquiera, inventados, pero que el tipo de transacción uno tiene un impuesto del 5% y el otro tiene un impuesto del 8% y el otro, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, como que esos datos por sí mismos no dicen mucho. Entonces, ahí es donde es importante ir hacia el negocio y preguntar, ok, este tipo de transacción uno, ¿qué significa? Porque veo que el tipo de transacción 2 solamente se vende en este tipo de territorios y no en este otro tipo de territorio, porque hay una diferenciación de impuestos del 10%, del 15%, dependiendo del producto o del tipo o del tipo de producto o la categoría del producto, hablando cuestiones muy de e-commerce, por ejemplo. Entonces, es un proceso que se disfruta mucho porque es un proceso que le da sentido a los datos, le da sentido a los datos que están en una base de datos, que están en unos archivos, que están en un todo, es poder entender qué es todo eso. En cuanto al área de marketing online, saber qué es un clic, qué es una impresión, qué es un CPC, qué es un cost per click, qué es un CAC, que es el Customer Acquisition Cost, es como saber entender todas estas cosas es muy enriquecedor y es muy, se disfruta mucho. Sigo repitiendo la palabra se disfruta porque realmente es así. Se disfruta porque le da sentido a los datos que estamos recopilando y a los datos que estamos presentando. Porque al entender qué significa cada uno de estos datos, entonces podemos entender mejor por qué estamos llevando a cabo este proceso y cómo mostrarlos mejor y cómo descubrir patrones y todo ese tipo de cosas porque ya entendemos qué es la data, porque ya empezamos a hablar el mismo lenguaje igualmente con las otras áreas. Entonces, eso es un proceso que se disfruta mucho porque le da sentido a la data que está viviendo ahí en un repositorio. Muchísimas gracias, Fernando. De hecho, bueno, te comparto un poco para que conozcan nuestro pregrado y es que muchos de mis estudiantes tienen la duda de que, hombre, tengo que dar una electiva, tengo que cursar una electiva en innovación, tengo que cursar una electiva en medio ambiente, porque si estoy estudiando ciencia de datos. Y es cuando nosotros le decimos, es que ustedes tienen que tener una capacitación y una formación integral, porque ustedes salen como científicos de datos, que salen como científicos de datos a atender la industria automotriz, a atender la industria medioambiental, a atender todo el tema de e-commerce. Entonces, desconocer esas variables sería como negarse a entender los negocios a los cuales se van a ver expuestos nuestros estudiantes. Entonces, creo que con eso nos da mucho valor a esas famosas electivas que mantenemos en nuestro plan de estudios, porque, hombre, en la práctica hay que conocer del sector y del negocio para poder aplicar el conocimiento. Así es, sí, así es. Pues va a llegar un punto donde se van a conocer sobre diferentes ámbitos, pero siempre va a llegar como una nueva industria a donde uno llega o Así. un nuevo tipo de mercado y pues hay que aprender sobre eso. Y pues no hay nada más enriquecedor que aprender sobre eso y es muy importante de nuevo para darle sentido a la información y saber cómo generar cómo generar valor al final, ¿sí? Ok. ¿Cómo generamos valor? Generamos valor a través de todo lo que aprendemos en la parte técnica y cómo estructurar y cómo orquestar y cómo hacer todo este tipo de cosas, pero generamos valor también al entender el negocio, al entender que el negocio funciona así, de esta forma, y después da un salto y viene para acá, y al final se generan este tipo de ingresos de esta forma o cualquier otro tipo de cosas. Es entender el negocio es súper importante. Por eso, devolviéndome a las diapositivas que estaba mostrando, el primer paso para entender el problema, si se dieron cuenta, es la parte del flujo del proceso. Ok, ¿cómo está llegando? ¿Cuál es el flujo del proceso? Ah, ok, tenemos unos anuncios, tenemos una publicidad web donde el usuario hace clic, llega a la página, ahí deja cierta información, después es contactado por un agente y ese agente sube esa información a un CRM. Y, ok, ese es el flujo del proceso. Entonces, es importante antes de empezar a implementar cualquier tipo de solución, es entender el proceso, entender el negocio. Súper importante. Ok, no, Fernando, muchísimas gracias.
Creo que nos disfrutamos mucho este espacio, también esta conversación. Creo que les da mucho valor a nuestros interesados, a nuestros estudiantes, a todos los académicos que nos visualizarán a través de nuestro canal de YouTube. Agradecerte nuevamente por tu tiempo, por compartir toda esta experiencia que tienes con nosotros. Y bueno, decirte que, por supuesto, las puertas de Uninorte están abiertas para que en próximas ocasiones nos puedas seguir compartiendo toda esta información y estos conocimientos que vas adquiriendo en tu Muchas desarrollo gracias. profesional. Así será. Muchísimas gracias, Fernando. A todos los asistentes, gracias por su participación. Esperamos que haya sido también un espacio muy ameno para ustedes. Y recuerden que esta conferencia va a estar publicada en nuestro canal de YouTube Uninorte Académico. Deseándoles a todos una excelente tarde, me despido en el día de hoy. Chao, chao.